El día de hoy está aquí con nosotros el precandidato del PRI a la alcaldía de Chihuahua, Javier Garfio. Muy buenas tardes, Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Javier. Bien, gracias a Dios. Gracias por invitarme aquí a los micrófonos. Oye, te agarró la primavera, ¿verdad? El calor de la primavera. Pues mira, la verdad es de que no ha hecho calor, ha estado fresco. En las noches hace fresco todavía. Sí, todavía. No ha llegado el calor como llega aquí a Chihuahua. Espérate a la constitucional. Ahí sí va a estar muy caliente. Bueno, y todavía ni siquiera, pues es junio, y no nos hará malo pues, cuando nos aventaron aquellas elecciones a agosto, ¿te acuerdas? Hubo un proceso, sí, uno o dos procesos electorales. Agarra todo lo fuerte que es del calor, pero ya lo que es junio, julio es tremendo, ¿no? Pero, bueno, ahorita nos ha tocado muy buen clima en todos los sentidos. Eso. Oye, bueno, y si usted desea comunicarse con nosotros, lo puede hacer al 432-3003, y si se encuentra fuera de la ciudad de Chihuahua, al 01800-821-0002. Puede seguir nuestras transmisiones a través de internet en www.antenafm.mx. Pues, Javier, estamos en la fase final. Bueno, ya te quedan 4 días de precampaña. Así es, ya cerrando la precampaña. ¿Qué has encontrado? ¿Qué he encontrado? Bueno, pues he encontrado en principio un ambiente muy favorable dentro del partido. Dentro de los militantes y simpatizantes, un ambiente favorable. Mucha armonía dentro del partido, cosa que nunca había visto yo. La verdad es de que, bueno, pues tengo 30 años participando en política. Y tengo mucho tiempo apoyando a todos los candidatos en su momento. ¿Bajó bien la decisión de los 5 precandidatos? Bueno, en ese momento eran 5. Creo que sí, se dio en armonía. Hay una unidad absoluta, real, sin titubeos. Y eso, bueno, pues nos permite partir de un escenario muy favorable. Pero hay muy buen ambiente, creo que hay un liderazgo, hay armonía. Hay una madurez política dentro del partido, que eso es muy importante. Y lejos de estar como en otras situaciones anteriormente, en donde nos llevaba gran tiempo la campaña o la precampaña curando heridas, tratando de la operación cicatriz. La operación cicatriz, que esa operación la verdad es que nunca llega, no es cierto. Nunca se da a plenitud. Entonces, creo que partimos muy bien, en un buen ambiente. Hay un buen ambiente con la clase política, con los sectores, con los simpatizantes, con los militantes, que es a donde nos hemos enfocado en esta precampaña, porque aparte así debe ser. Pero bien, ya hemos hecho contacto con la base, con la estructura, con los seccionales, con los sectores. Nos falta únicamente mañana, tenemos una reunión precisamente con la CTM, y en la mañana y en la tarde con el movimiento territorial de mujeres, del movimiento territorial, perdón, y ya cubrimos ya prácticamente con los sectores y seguimos trabajando con la base, con los seccionales, que a final de cuentas es la estructura de territorio pues del partido. Sí he visto la información que nos han enviado y sí ha sido una campaña dirigida sobre todo, bueno, o básicamente a la militancia del partido. Oye, Javier, yo tengo una inquietud. ¿No sería bueno regular que cuando solo haya un precandidato quitemos la precampaña? Sí. Y mejor aprovechemos ese tiempo para que sea de campaña, porque se vendió la idea de que las campañas eran largas y costosas. Se acortaron afortunadamente ya 35 días en municipios como el nuestro, pero tenemos una precampaña de 15 días, y además después de esos 15 días estás obligado a quedarte callado. No digo sin hacer nada, sino callado. Sí, es muy complicado. Un mes, prácticamente. Es un mes, es muy complicado. Yo preferiría a lo mejor que la precampaña iniciara a principios de mayo, concluyera por ahí el 20 y dejar nada más unos días para estructurarse, registrarse e ir a la campaña. Porque este lapso, este intervalo, pues la verdad es de que rompe con todo el ciclo que llevas, con el dinamismo, con la misma percepción del ciudadano. Entonces creo que no encaja, pero hay que buscar modificarlo. Los tiempos por un lado, pero los tiempos es lo de menos. Creo que lo que más es complicado es el acotamiento
en cuanto a qué puedes decir en precampaña y qué no, Sí. porque quedan muchos vacíos. Sí, sí, sí. Y es muy complicado para nosotros los aspirantes, los precandidatos, pero es complicado, por ejemplo, también para los medios, no saben qué preguntar o qué no, porque siempre estamos al hilo de la navaja, no sabemos en dónde podemos cometer un delito o dónde no. Entonces, es muy complicado. Yo creo que en ese sentido debemos de quitar tantos candados, tantas barreras. A veces queremos simular como si los humanos, como si los precandidatos, como si los que participamos o tenemos una inquietud fuéramos dioses o santos o qué sé yo. Creo que debíamos de quitarnos. Máquinas que traen o máquinas con un chip. Y ya traen sus programas ya Así totalmente. es, entonces creo que no es correcto. Deberíamos de quitar tanta regulación, tanta medida que provoca precisamente que caigamos en errores. O sea, pareciera que se hace adrede, porque pues es muy difícil estar en una circunstancia tan acotada, y menos cuando nunca la acabas de entender, de qué sí puedes o qué no puedes. Sí. Resulta que tú creías que esto no se podía hacer y lo hace otro, y no, siempre sí se puede hacer. Que sí se puede hacer. O viceversa. Sí. Entonces, creo que eso es lo más complejo, ¿no? Más que el tiempo. Sí, y pues quizá vislumbrar las experiencias de otros países en los cuales tienen procesos electorales muy cortos. Yo recuerdo este último de Francia, en el que la elección se programó 25 días más tarde, un lapso más o menos de esa magnitud, y luego se fueron, creo que se iban a ir a la segunda vuelta, o se fueron a la segunda vuelta, y en 15 días ya estaban en segunda vuelta de inmediato, pero quizá no tienen en la sociedad francesa, para poner ese ejemplo, no tienen todos los resquemores que nosotros cargamos del pasado, antes del 2000 o desde el 97, cuando teníamos un procesos electorales en el que, bueno, digámoslo así. Nos enfrentábamos. Eso era un sistema electoral que enfrentaba... Era una guerra civil. Enfrentaba al partido del gobierno, y el gobierno con quienes hicieran campaña en contra. Así es. Que postularan candidatos de otros partidos. Definitivamente, ¿no? A ver, creo que tenemos que madurar y tenemos que ir cambiando las condiciones. Si bien es cierto, se dieron en aquellos momentos por muchas situaciones, pero tenemos que avanzar y tenemos que ir acoplándonos a los nuevos tiempos, a la modernidad, a la nueva forma de hacer política. Además, el hecho de acotarla a un tiempo reducido creo que es extraordinario, porque, a ver, los ciudadanos también estábamos fastidiados de esas campañas largas, de esa contaminación visual, de ese basurero que se generaba en las campañas, de ese derroche, porque también hay que decirlo, eso generaba derroche de recursos. En exceso, totalmente. En exceso, y era pesado para el ciudadano, pero también para los precandidatos o los candidatos en su momento. De tal manera que eso es fabuloso. La medida de no poder poner propaganda en mobiliario urbano es extraordinario eso. Creo que en eso vamos avanzando muy bien. Pero para mi ver habría que modificar nada más la cuestión de ajustar los tiempos en cuanto a esta veda que no tiene sentido, que sea más pegada, y la regulación en la precampaña. Yo creo que debemos ser más abiertos en ese sentido. Más realistas. Más realistas. A veces nos ponemos candados y medidas que para el ciudadano es muy difícil cumplirlas. Entonces, ¿para qué caemos en problemas? ¿Para qué vamos a violentar reglamentos o leyes? Pues vamos siendo más abiertos. Es decir, creo que en la medida en que reglamentamos más las cosas, vamos condicionando más al ciudadano a que cada vez tengamos que ser regulados porque todos cometemos errores o generamos un ambiente de incertidumbre, y yo creo que debemos tener más confianza. Los precandidatos se andan midiendo y no muestran toda su personalidad en este periodo. ¿Por qué no podemos? Pues están muy contenidos. Nos limita la ley y creo que es el momento para hacerlo. O sea, está muy regulado. Pero bueno, así están las condiciones, así está la ley y así hay que entrar. Estas son las reglas que entrar. Vamos a un corte comercial y regresamos. Estamos conversando con Javier Garfio, precandidato del PRI a la presidencia. Ya estamos de regreso. Miren, entró espantado José Luis Jaques porque
Javier Garfio está también en estos momentos en Antena TV. En Antena TV, creo que es una grabación de esta mañana, por ahí estuve con Emma de la O. Con Emma de la O, sí, ahí está Emma, muy bien. Oye, Javier, mira, dice el ingeniero Chávez, ¿cómo se pretende reducir el nivel de deuda del municipio? Esa es una, y luego la otra es una propuesta, dice que propone utilizar energía solar para el alumbrado público. Definitivamente, creo que eso es lo ideal. Ya tenemos mucho estudio, a mí me tocó en la Secretaría de Comunicaciones, en donde tenemos un departamento, teníamos un departamento de ahorro de energía, y ya hay mucho estudio, mucho análisis, tenemos una condición extraordinaria, Chihuahua, de los 3 o 4 puntos más importantes del mundo para la energía solar. Hay estudios muy avanzados, es uno de los proyectos que traemos de proponer precisamente que el alumbrado público, que todo el alumbrado público se genere a través de energía solar. Hay empresas de fuera, del extranjero, nacionales y locales, interesadas en donde presentan proyectos con un ahorro del 18-20% en cuanto a recursos, inversión privada 100%, y pues resolver el tema del alumbrado público, pero sobre todo con una energía limpia, renovable, es algo extraordinario. Creo que seríamos un municipio de avanzada y vamos hacia allá, estamos planteando eso. Oye, ¿no salen muy caras las pilas para la energía solar? Fíjate que no, porque se ha generalizado mucho. Anteriormente era el problema de la energía solar, que era muy cara las fotoceldas. La tecnología era carísima. Sí. Pero ha avanzado tanto, como todo en lo que surge de nuevo, ha avanzado tanto la tecnología que ya se ha abaratado demasiado. E inclusive ha crecido de una forma exagerada. Aquí hay muchas empresas que están interesadas en venir aquí a fabricar ya paneles solares y todos los sistemas, entonces se ha abaratado. Pero aunque salga cara, pues sigue siendo mucho más atractivo que la energía eléctrica normal, la que maneja comisión a través de plantas generadoras que ya conocemos. Sí. Oye, y luego la otra, el nivel de deuda. El nivel de deuda del municipio, creo que el municipio de Chihuahua es de los municipios más sustentables en cuanto a recursos. Chihuahua tiene una captación de las mejores a nivel país como municipio. Tiene una captación propia importante que le permite al municipio aplicar inversión en infraestructura y en todos los rubros. Pero creo que el éxito no está únicamente en los recursos propios. El éxito está en la gestión de los recursos, tanto federales como estatales. Hay que buscar los recursos de los órganos de gobierno superiores, del gobierno federal sobre todo. Y eso se hace, presentando proyectos viables, proyectos que realmente tengan la jujustificación, pues. Entonces creo que es el éxito, pero insisto, Chihuahua no tiene problemas de endeudamiento. ¿Tú ya le analizaste ese aspecto? Sí, pues ya he tenido una reunión con el presidente y le pregunté precisamente cuál era la situación. Tengo información que de donde el Chihuahua no tiene ningún problema en ese sentido. Sí, porque le acaban de otorgar un préstamo de 130 millones. Sí, pero ese préstamo va para poder arrancar las obras a principio del año, concluirlas antes de la terminación de la gestión, pero son recursos que ya están etiquetados por la Federación y por el Estado. Aquí nada más están puenteando para no esperarse a que lleguen los recursos. Exactamente, porque si no hay recurso, si no hay oficio de aprobación, no se puede empezar una obra, y eso limita, y el tiempo es corto. Entonces, ¿qué hizo el presidente? Pidió un crédito para iniciarlas a tiempo, y el mismo crédito se va amortizando con las participaciones estatales y federales que ya están asignadas, de tal manera que no tiene ningún problema. Y que es una buena medida, que hay que hacerlo, porque mira, luego los recursos tanto federales como estatales se tardan por el mismo ciclo, de aquí a que se autorizan, de aquí a que llegan, y se te pasan los mejores meses de construcción, por ejemplo, para Chihuahua. Se te pasa enero, febrero, marzo, abril, y vienes empezando por ahí en mayo, junio, cuando vienen las lluvias. Te generan problemas cuando el calor es agudo, y luego por otro lado apenas pasas y viene el invierno, y luego ya viene el cierre anual financiero, y se te complica mucho. Entonces creo que es una medida correcta el poder empezar las acciones en enero. No importa que pagues un ligero monto de intereses, pero eso se amortiza con la rapidez y
no pierdes pues tiempo y concluyes totalmente con el ciclo anual sin ningún problema. Entonces, fue lo que se hizo, es un recurso que está garantizado. Sí, a mí me llamó la atención porque bueno, ya está Georgina Torres aquí con nosotros. Muy buenas tardes. Gracias. ¿Vas tú o Te damos voy yo? No más quiero terminar un comentario y ¿Me dan la bienvenida ustedes? Sí, les damos la bienvenida. Buenas tardes, señor. ¿Cómo a nuestro estás? programa. Claro. Sí, le damos la... Oye, no, a mí me llamó la atención y en ese sentido iba el comentario que tiene calificación de AAA. Claro. El nivel, el municipio. El municipio. Así es. Y que eso mismo le posibilitó que la tasa de interés fuera de 6 puntos. Sí, es mínima. Muy bajo. Es mínima, pero eso nos permite, insisto, ahorrar dinero porque el periodo de ejecución de las acciones se hace en un tiempo, en una condición más eficiente, pues, en cuanto al ciclo del año. Entonces, realmente no te impacta, sino al contrario, te beneficia. Y por otra parte, en lo que se refiere a infraestructura, ¿qué tan difícil es? ¿Se tiene que legislar este aspecto? 3 años de la administración. Sin embargo, para realizar alguna infraestructura se requiere quizás 4 o 5 años, o primeras, segundas, terceras partes. A lo que voy es a lo siguiente: ¿cómo podemos asegurar que la siguiente administración, sobre todo si de llegar y es de diferente color, no le dé continuidad o no respete ciertos lineamientos? Ahí, ¿qué se puede hacer? De tal manera que hemos visto cómo a veces, y es bien sabido, ¿no?, hace precisamente un poco más lento este crecimiento en infraestructura. Bueno, la verdad es que los periodos municipales son muy cortos. Es muy difícil consolidar un proyecto, sobre todo de gran envergadura. Pero precisamente por eso hay que llegar con proyectos ya definidos. Uh-huh. Creo que el tiempo es muy corto y la administración pública es muy ágil. Quien llegue tiene que llegar ya con una definición muy clara de lo que va a hacer. Es decir, aprovechar desde el primer día para poderlo concluir. Uh-huh. Y habrá en su momento a lo mejor proyectos que tenga que trascender, como se ha generado aquí muchos. Por ejemplo, el Parque El Rejón inició el proyecto en otra administración y se concluye ahorita. En 2 anteriores, ¿no era? Y creo que una. En una nada más, una anterior. La de Carlos Borruel. Así es, pero yo creo que también debemos tener la madurez para privilegiar esos proyectos y poderles dar continuidad independientemente de quién los inicie o no. A ver, por ejemplo, el proyecto del sistema de transporte público no es un proyecto de ahorita, es un proyecto que se viene gestando de varias administraciones anteriores. Entonces, eso es lo que nos marca la pauta de que hay una nueva política, de que hay una madurez en cuanto al actuar del servicio público. Y eso es lo que debemos buscar. Pero aparte, bueno, pues hay un instrumento que es el Instituto Municipal de Planeación, el que nos rige en cuanto a muchas estrategias de urbanismo, por ejemplo, de todo el crecimiento y el desarrollo de Chihuahua. Es decir, que ya están plasmadas, que tenemos que darle seguimiento y continuidad, que puede haber ligeras modificaciones, claro, sí las hay, pero ya hay una estrategia. Y aquí lo importante es que esa estrategia se continúe, se siga al pie de la letra para no distorsionar esos proyectos. Entonces, es complicado en 3 años, pero, insisto, hay que aprovechar muy bien el tiempo para poderlos hacer. Y habrá proyectos que no se concreten, pero hay que darles continuidad. Creo que cuando un proyecto es bondadoso, cuando un proyecto es bueno, es positivo, llegue quien llegue, le da seguimiento, porque mal haría en no hacerlo. Sí. O tendría una crítica de la sociedad. La sociedad de Chihuahua es una sociedad muy madura en ese sentido. Crece el número de ciudadanos que no se identifican con ningún partido, y eso, pues alguna gente lo ubica ya en alrededor del 25%, lo que María de las Heras decía que era el voto switcher, ¿no? El switcher. El que andaba viendo a los candidatos, y si le gustaba la contienda, participaba o no en la elección, y si luego decidía por alguno de los candidatos, independientemente del partido. Claro. A eso yo creo que, pues no sé si sea madurez, puede ser también madurez de la sociedad. Es parte de la madurez. Parte de la madurez, y parte también de lo que han ido dejando los partidos. Así, de hacer. Sí. Sí, bueno, creo que en la medida en que no haya partidos que realmente enarbolen las causas de esos ciudadanos o los incluyan, se va generando eso. Pero también es parte de la madurez. Hay muchos ciudadanos que votan por el candidato, no por el partido. Y es a donde hay que ir.
porque de alguna forma cada partido tiene su voto duro, que le llamamos, Sí. que puede moverse, definitivamente. Sí, sí. Cada elección es distinta. Hay circunstancias distintas, la política es muy circunstancial, pero también la estrategia es precisamente ir por ese voto switch, por ese universo, pues, que es muy importante, y que a final de cuentas es quien decide, ¿eh? Sí. Es quien decide. Oye, Javier, bueno, tú conoces la ciudad desde hace muchos años, por Así es. supuesto, tanto como ciudadano, como funcionario gubernamental, como militante político, y en la última etapa como el encargado de la construcción de obras en el Estado. ¿Cuáles son las obras macro que la ciudad de Chihuahua requiere para el futuro inmediato? No estamos hablando solamente de lo inmediato, de algún puente, terminar, por ejemplo, el túnel de San Felipe y Cantera, en fin, obras que pues están caminando. ¿Tú cómo avisoras de las obras macro que necesitaría la ciudad de Chihuahua? Bueno, creo que son varias. Habría que empezar por resolver lo básico. ¿Y qué es lo básico? Bueno, pues un programa de repavimentación masiva de todas las vialidades importantes de Ciudad de Chihuahua. El otro proyecto, bueno, pues es el del alumbrado, en el término de servicios, el alumbrado público, por un sistema de energía renovable como es la solar, un proyecto bien definido. Y en algunas otras acciones, por ejemplo, en el tema de espacios públicos, de recreación, yo considero que son importantes la integración, por ejemplo, de las otras dos presas en el macroproyecto de las tres presas. Si bien es cierto, ahorita ya está consolidado uno prácticamente, que es la presa del Recón, pero hay que trabajar sobre las otras dos. Tienen que ser una sola envolvente, que nos agarra una superficie alrededor de 500 hectáreas, en donde tendríamos un gran pulmón, un gran espacio con espejos de agua, bueno, uno muy limitado, que sería algo extraordinario para Chihuahua. Otro de ellos es el Parque Lineal de Sacramento. Hay que hacer todo el río de Sacramento un gran parque, que no necesitamos nada más de que ingenio, y necesitamos la participación también de Comisión Nacional del Agua, para darle un reencauzamiento, una definición a través de gaviones, una reforestación que automáticamente tiene ahí la humedad, y hacer unas grandes andadores, unas grandes ciclovías, que con poca imaginación, podemos darle un gran parque de 9 kilómetros a todos los ciudadanos de todos esos sectores que colindan con todo ese río, que no tienen espacios públicos. Entonces, creo que de esta forma envolveríamos a la ciudad en dos grandes pulmones, en dos grandes parques, que le daría una condición a Chihuahua extraordinaria en cuanto a esparcimiento. Podemos ver, por ejemplo, cómo la deportiva se mantiene saturada. Sí. No tenemos espacio para ir por lo menos a caminar. Ahora el Rejón, bueno, a mediados de julio yendo. Es imposible en las tardes. Es imposible. Al Rejón, bueno, está yendo gente, pero creo que es otro pues la condición de ese espacio. Hay que buscar espacios arbolados, hay que buscar espacios agradables. Estamos en un semidesierto. En la medida en que tengamos y aprovechemos esos espacios donde tenemos ya la humedad, ya la tenemos, no hay que llevarla, no hay que regar. Hay que hacer unos grandes pulmones y unos grandes parques, que no se necesita mucho dinero ni mucha infraestructura. Lo que necesitamos es vegetación. En el ámbito del rezago, bueno, hay que ir a sacar el rezago de pavimentación en las colonias populares. Creo que eso es muy importante. Traemos alrededor de 10 millones de metros cuadrados de rezago de pavimentación de colonias que ya están consolidadas desde hace 20, 25 años. Te hablo, por ejemplo, de La Revolución, de Villa Juárez, de la misma Campesina, todavía hay calles sin pavimentar. ¿Por qué? Por muchas condiciones, pero tenemos que consolidarlas, ya tenemos que integrarlas, tenemos que abatir ese rezago. Y se ha hecho un gran esfuerzo, el presidente municipal va a concluir su trienio con 1 millón de metros cuadrados de pavimento de concreto, pero no es suficiente, tenemos que ser más agresivos en ese sentido, si no, el rezago nunca lo vamos a abatir. Estamos hablando de 10 millones de metros cuadrados y la ciudad va creciendo, pero hay que resolverlo. ¿Qué porcentaje de las ciudades es la que tenemos sin pavimento? Bueno, estaríamos hablando a lo mejor de un 14-15%, pero es importante. No, imagínate, hay que compararlo con Juárez, que es el 40%. Claro. Ahora, hablo de lo que está consolidado. Hay muchas colonias de asentamientos irregulares que están en pleno desarrollo. Bueno,
Ahí primero hay que consolidar lo básico, el agua, el drenaje, el alumbrado, y luego ya ir allá. Pero de las colonias que ya están, por ejemplo, las granjas. En las granjas hay calles sin pavimentar. Bueno, pues no puede ser eso, hay que consolidarlo ya. Tenemos que ir hacia allá. Y bueno, hay proyectos importantes como el Poniente 5 que debemos hacer ya. Si bien es cierto, vamos a resolver en gran parte. Es una vialidad que está plasmada en el Plan Director Urbano, que viene del entronque de la carretera Cuauhtémoc, que pasa por todo el poniente, allá por atrás de la cantera, por atrás de todos aquellos desarrollos de las nuevas universidades, de la Salle, de la del norte, y va y sale a las Cabecitas. Eso le va a marcar el futuro y el nuevo Chihuahua. Pero tenemos que pensar... ¿Estás hablando de qué? ¿40 kilómetros? Alrededor de 40 kilómetros. Y que si bien es cierto, vamos a resolver en gran parte el tráfico pesado con el libramiento sur, que ya se está construyendo. Sí. Vamos a sacar todo el tráfico de largo itinerario por lo pronto por ahí, pero tenemos que resolverlo ya acá. Tenemos que hacer un envolvente ya en todo Chihuahua. Entonces creo que son proyectos importantes. Hay que continuar y sacar la prolongación de la Teófilo Borunda a Cuauhtémoc, que va intersecta precisamente donde sale ese poniente. Entonces tenemos que hacer una administración urbana importante. Hemos crecido demasiado los últimos años, pero también hay que decirlo, hemos crecido desordenadamente. Hemos generado polos de desarrollo fuera de la mancha urbana que son un problema social, son un problema para quien adquiere esas viviendas. En un momento dado es complicado, pero es una carga muy pesada para el municipio. Estos crecimientos hacia el sur, sí. Javier, rumbo al aeropuerto, definitivamente, rumbo a Aquiles Cerdán, claro, alrededor del penal, claro, porque ¿cuánto nos cuesta que vaya el recolector de basura allá? ¿Cuánto nos cuesta que vaya la patrulla? ¿Qué tan complicado es que vaya la ambulancia en caso de una emergencia? Y deja tú el costo horas hombre. Además, tiempo. Entonces, son desarrollos que han provocado muchos problemas porque no tenemos los servicios, no tenemos la infraestructura vial para conectarlos, para interconectarlos. Todo lo queremos resolver por una vialidad existente de toda la vida y en donde estamos generando ya otras ciudades. Entonces, urge un reordenamiento urbano en la ciudad. Sí, por ejemplo, yo me pongo a pensar en ¿tenemos llamadas? Javier Chávez, de la Colonia Industrial. Saludos al ingeniero Garfio y a su exitoso proyecto. Carla Cabello también. Gracias, muy amable, Carla. Muchas gracias. ¿Qué? Vámonos. Vamos. No, córtenos, le seguimos. Le seguimos. Mira, a propósito de esas vialidades, hace unos meses, bueno, tú estás más enterado que yo, Javier, por supuesto. Hace unos meses coincidieron varias obras sobre la Avenida Independencia, cuando se está construyendo el túnel. Y luego las obras sobre... ¿De la cantera? No. ¿Del Bibús? No, las del... ¿Cómo se llama? Del edificio. Del Centro de Justicia. La remodelación del Héroes. El Héroes. Y llegó un momento en que había dificultades para transitar sur-norte o norte-sur por el centro de la ciudad. Y en ese momento, pues la ciudad mostró esto que tú estás hablando, el crecimiento de la ciudad y lo limitado de sus vialidades para una ciudad de estas características. ¿Qué has pensado sobre esto? ¿O todavía, según el análisis de ustedes, no es un problema? Bueno, creo que se conjugaron muchas obras, muchas acciones en un momento dado y que sin duda alguna generan crisis, generan incomodidades, pero que mira, Javier, a final de cuentas esas incomodidades de una u otra forma las pasamos. Lo que no podemos dejar es de hacer las acciones, las obras. Porque no es sencillo concretar un proyecto, no es sencillo que se tenga en ese momento la voluntad y el recurso. Entonces, cuando eso se genera, cuando las condiciones están dadas, hay que hacer las obras. ¿Por qué? Porque a final de cuentas son las que marcan el desarrollo. Las ciudades, los municipios, los estados crecen y se fortalecen con infraestructura, con obras, no con discursos ni con promesas. Entonces creo que fue una crisis complicada, pero seguramente ya no se da, porque creo que lo que se está consolidando ya en el centro histórico ya son obras suficientes. Y obviamente es normal que en una ciudad existan acciones, obras, pues tienen que irse transformando, tienen que irse adecuando.
El crecimiento ha sido demasiado acelerado. ¿Cuántos vehículos teníamos en la ciudad hace 15 años, por ejemplo, 20 años? Yo te aseguro que andábamos, a lo mejor ni llegábamos a los 100,000. Yo creo que ni 100,000. Sí, y ahorita estamos hablando de 400,000. Entonces ya no tenemos horas pico, a todas las horas es un problema. Y depende de las autoridades que vayamos buscando soluciones. No podemos quedarnos con los brazos cruzados de que no vamos a hacer acciones porque incomodamos al ciudadano o hay problemas de inquietudes. No, tenemos que hacer las obras, las acciones. Afortunadamente se consolidan estas obras y difícilmente se dará una crisis de esta magnitud. Pero de que se van a tener que hacer obras importantes, tienen que hacerse. Ahí está la prolongación de la vialidad de Teófilo Borunda, algunos distribuidores viales que hay que hacer. Por ejemplo, el que urge es el del entronque del R. Almada con la entrada a Cuauhtémoc. Uh-huh. ¿Por qué? Porque ya estando consolidado el libramiento sur, tenemos que mandar ya todo el tráfico pesado por el R. Almada. Por el R. Almada para que ya no pase por el periférico de la Juventud, por el canal. Entonces son acciones que tienen que irse viendo ya para poderlas aterrizar y resolver problemas fuertes. Tenemos que despresurizar ya el periférico de la Juventud, que ya no da más, y esa es una forma, sacando el tráfico pesado, por lo menos, que es el más problemático y es el que ofrece mayores riesgos. Aquí por el periférico de la Juventud ahorita van circulando tráiler con doble remolque y a veces con residuos peligrosos. Sí, en el carril central o en el carril central. De izquierda, el de la y conviviendo con una motocicleta y conviviendo con un pequeño vehículo lleno de familia. Entonces, urge sacar ese tráfico. Entonces, hay que tener esa visión de consolidar inmediatamente ese distribuidor para en cuanto esté el libramiento sur, inmediatamente sacar el tráfico pesado. Oye, y antes de eso, yo he reflexionado sobre eso algunas veces en la columna, en el periódico. Pero a mí me parece que antes habría que meter una regulación de tránsito. Si tú intentas circular en los carriles centrales del periférico de la Ciudad de México, te multan con un vehículo de esas dimensiones. Así es. Tienes que ir forzosamente por la lateral. Y aquí no, en los carriles centrales, incluso en muchas ocasiones a una velocidad mayor que la permitida, Así es. encontramos vehículos pesados. Claro. Antes no hemos tenido más desgracias. Claro, no tienen que darse, pero en principio lo importante es ya sacar todo ese tráfico. Esa es una solución definitiva. Sacar ese tráfico pesado de largo itinerario, entonces eso nos permite ser. Bueno, ¿nos vamos al corte ahora sí ya? Vámonos al corte y regresamos. Acerto Radio. Sintonizar Javier Garfio se encuentra aquí en la redacción platicando sobre, o adelantando un tanto sobre su proyecto de llegar a la alcaldía. Sin embargo, antes del corte yo le decía que quería que platicáramos un poco de género. La administración de Marco Adán se ve mucho el apoyo sobre todo a la madre soltera, la mujer sola. Son muchos los hogares que ya nada más está a la cabeza la mamá, ¿verdad? Sí, así es. Pero hay una situación, Javier, pues que hace sobre todo que como 1 mes y medio, 2 meses el asunto de Clara Armendáriz, de Clarita Armendáriz, la muchachita que dejó a su bebé en las puertas de una iglesia. Luego vemos la semana pasada cómo se encuentra a un recién nacido en el basurero municipal desmembrado. A lo que yo voy es a lo siguiente: es cierto que es necesario los valores, pues pensar ahora sí, como dicen, 2 veces lo que vas a hacer, etcétera. Sin embargo, no es necesario ya proteger un poco más a la mujer en su vida sexual, es decir, la píldora del siguiente día, promover más los anticonceptivos y también protegerla también un poco más a ella. Por ejemplo, en esta situación de Clara, que fue exhibida totalmente, casi la crucifican en los medios de comunicación, la situación que se vive ahora en torno a la niña, a su hija Toñita, pero básicamente eso, Javier, no es tiempo ya de promover un poco más la prevención a través de los métodos anticonceptivos, sino tanto como y la cultura, ¿no? También. Y la cultura. Pero, por ejemplo, mira, en el DIF estatal, en el sexenio anterior, ahí les daban a 2, 3 niñas un bebé de muñeco con pilas y que para prevenir, pues no, eso no nos sirve de nada.
Sin embargo, este punto sí es necesario. Mira, yo creo que todas esas acciones como las que tú mencionas, pues para mi ver son soluciones tardías, o son mejoralitas, o son soluciones que no nos llevan a la raíz del asunto. Uh-huh. Hay que ir a la raíz del problema, si no, siempre vamos a estar queriendo buscar soluciones, pero para resolver el problema no en su totalidad, sino para ver cómo lo disimulamos, o cómo lo legislamos, o cómo lo justificamos, ¿por qué no decirlo así? Uh-huh. Yo creo que hay que irnos al fondo del problema, Geo, y el fondo del problema es los valores, es la cultura, es el que las jovencitas, los jóvenes, en su momento tengan toda la información, todo lo que esté al alcance para que se fortalezcan, porque mira, lo demás es secundario, lo demás no nos resuelve nada. Nunca vamos a salir de ese tipo de problemas. Uh-huh. Vendrán medidas y luego vendrán otras, pero yo creo que el fondo está en los valores, en el seno del hogar. Uh-huh. Nos ha faltado algo de hacer en los hogares. Por eso se vienen estas condiciones, por eso se generan estos problemas. No son por los nuevos tiempos, ni las nuevas políticas, ni la falta de atenciones de programas de prevención, no. Son falta de valores, es falta de lo que hemos dejado de hacer en el seno de la familia. Yo creo que ahí está todo, ahí está todo, y sí, bueno, tendremos que ir resolviendo de una u otra forma todos esos asuntos, pero vámonos al fondo de los problemas. Ahí está, en el tema social, en la desintegración familiar, sí, en los problemas que se generan en la estructura, pues, en la base de la familia, ¿no? Uh-huh. Oye, Javier, uno de los temas que más te ha tocado abordar, y que seguramente, bueno, ya después del cierre de la precampaña y este mes de veda, pues ya no pero seguramente en la campaña, la oposición al PRI, pues ha mostrado ya, y sobre todo la del Partido Acción Nacional, ha mostrado, pues, parte importante de su estrategia. Yo no sé si ellos, y ellos lo han dicho que no fueron, no sé si ellos fueron o tuvieron algo que ver con la instalación de mantas alusivas a la tardanza de las obras del Vivebús, pero independientemente de eso, está claro que será uno de los temas que en la campaña más abordarán. ¿Tú ya evaluaste esos riesgos, esos costos? ¿Cómo piensas abordarlo? ¿Y cuál es tu actitud frente a esa jugada anunciada? Bueno, por las vísperas se sacan los días, dice el dicho. Pero mira, Javier, yo tengo muy claro lo que tengo que hacer y lo que la sociedad requiere. Yo entro en una condición de precandidato ahorita, pero muy claro de que tengo que buscar un proyecto para los ciudadanos. Yo tengo una barrera contra la descalificación, contra las agresiones, porque son agresiones, es violencia verbal. ¿Tú no le vas a entrar a ese? No, yo para clima? nada. Yo creo que para violencia, para situaciones negativas, basta con lo que hemos sufrido los chihuahuenses. En ese sentido, yo no pienso entrar en esa discusión. Y yo sé que no soy perfecto y que puedo en un momento dado tener un error, quizás sí, pero también tengo mi conciencia tranquila de lo que he hecho, de lo que he trabajado y sobre todo de la visión que tengo para Chihuahua, y en ese sentido así voy a conducir el proyecto. Yo soy una persona muy positiva, la mejor de más positiva, y quisiera hacerlo más, de tal manera que yo no pienso subirme al ring y enfrentarme en discusiones estériles. No, aparte, yo aunque hubiera algún reclamo o algo, creo que lo que menos merece un chihuahuense de mi parte es el respeto, ese respeto a él, a su familia, a sus hijos. Yo no entiendo cómo pudiera descalificar yo a una persona y verle a los ojos a su hijo, y más bien cuando no hay un elemento. Entonces yo no pienso entrar en esa discusión. Los chihuahuenses queremos proyectos, propuestas. Y aparte la guerra sucia, que bien llevada, que te da ventaja, un 5%. No, ya no. En las últimas elecciones, por lo menos en los procesos electorales, en nacionales, incluso en los estatales, ya la guerra sucia no te arroja más que 1 punto, 2 puntos.
pero cuando, y a propósito no hemos comentado eso, que ya quedamos espantados con las encuestas en el proceso electoral federal, pero normalmente en las contiendas en Chihuahua el PRI arranca con 20 a 25 puntos de diferencia frente al PAN. Esa es más o menos la historia. Es mucho. Pues mucho, y de tal manera que la guerra sucia, y más en los tiempos en que estamos, me parece que será una mala estrategia. Pero esa, aparte, Javier, aunque la guerra sucia te diera más puntos, o aunque la guerra sucia te diera el triunfo, creo que no es el momento ni debe ser así. Yo me pregunto, ¿cómo puede llegar un ciudadano a través de guerra sucia? ¿Cómo puede llegar un ciudadano sin la conciencia tranquila, o sucio interiormente, a gobernar para quién? ¿O cómo? ¿O cómo se desliga después de esos corajes, de esos rencores, de esos odios que lleva dentro? Si la administración pública no es fácil, y menos para llegar con rencores, llegar con odios, llegar con rencillas, llegar seccionando a los ciudadanos, a este sí, y a este no, y a este poquito, y a este más o menos. Yo creo que desde ahí hay un mal principio. Yo no me atrevería a llegar a una posición con rencores, con odios, si no llegara yo con la tranquilidad para trabajar, para ponerme a desarrollar, a trabajar, a pensar libremente, no a ver quién me la hizo y quién me la va a pagar. Yo creo que esos tiempos ya pasaron. Pero, bueno, existe, pero, insisto, tenemos que dignificar la política. Tenemos que cambiar, tenemos que transitar por un nuevo periodo político, ¿no? Oye, quizá lo que nos esté faltando, y no sé si estemos preparados, como dijo, le preguntaron a Porfirio Díaz, ¿no? No sé si estemos preparados como sociedad para eso. Privilegiar más los debates. Y digo que quizá no estemos preparados como sociedad porque la mayor parte de la gente espera que en los debates o considera de mejor manera las acusaciones que se hacen directas, personales en los debates, o en los poquitos momentos que se han presentado los debates. Y quizá también no hemos tenido el cuidado de elaborar un buen formato de debate, no de presentación de propuestas. Pues mira, creo que el debate lo deben formular los actores. Creo que el debate se ha pervertido. El debate es muy sano. El que tú des tus puntos de vista sobre un tema en lo particular, cómo le vas a dar una solución, eso es ideal, para que los ciudadanos sepan cómo piensas y qué soluciones tienen. Pero si lejos de hacer eso empiezas a descalificar o a decir, es que tú cuando estabas pequeño te peleaste y te robaste una canica, o cuando estabas joven por ahí te vi tomando una cerveza, o descalificaciones mayores, ese no es un debate. Claro. O decir dentro de tu trayectoria algo hiciste mal o te equivocaste. Bueno, pues somos humanos. Yo creo que el debate es de las ideas, del proyecto, de lo que te tiene en ese momento. Exacto. No de si el día de mañana te tropezaste o no te tropezaste, si tuviste novia o no tuviste, es decir, tienes que concentrarte a lo que realmente es un debate, a que tú propongas, des una solución a los ciudadanos en el tema que sea. Eso es lo ideal de un debate, y hay que debatirlo, y hay que ver quién tiene mejor oferta, quién tiene mejor propuesta, y quién puede realmente ofrecernos mejores alternativas. No el debate de, es que tu amigo fulano de tal cometió este error, o tu partido en esta etapa también hizo. Yo creo que eso no nos lleva a nada para atrás, ni para agarrar vuelo. Hay que ver siempre hacia adelante, ¿no? Sí. Le manda saludos Luis Rubén Maldonado. Gracias, Luis Rubén. Muchas gracias. Quedan algo así como 3 minutos. Algo que bueno, nada más decirles que estamos concluyendo ya esta precampaña. El viernes terminamos. Invitar a los militantes, simpatizantes, quienes habrán de ser los delegados efectivos, para que acudan a la asamblea el domingo a las 11 de la mañana en el centro de convenciones. Los que no sean delegados efectivos, bueno, como delegados fraternales, amigos del partido de un servidor, y bueno, que estén ahí en la asamblea. Me daría mucho gusto para que ratifiquen a un servidor como su candidato, ahora sí, oficial. Javier. Y empieza la campaña el día 30 de mayo. 30 de mayo. 30. Es una locura esta legislación, tendremos que cambiarla. Oye, Javier, ya finalmente, cuando el PRI se convirtió en oposición en Chihuahua, se convirtió, desde mi punto de vista, en un auténtico partido. Logró resistir la oposición. A vuelta de 3 años ganó 55 presidencias municipales de 67, en fin, y desde entonces no ha perdido la mayoría en el Congreso del Estado.
¿Qué partido encuentras tú hoy en Chihuahua? Un partido muy sólido, un partido ya con esa experiencia de ya haber estado muchos años en el poder, pero también de haber perdido el poder y precisamente por haber hecho mal las cosas. Creo que es un resurgimiento del partido. Podemos ver en el ámbito nacional cómo el presidente ha logrado en este Pacto por México sacar los grandes proyectos, es decir, privilegiar la política, está haciendo política y es lo que debemos hacer. Y no debemos tener miedo incluir a los demás actores, creo que los tiempos lo exigen. En ese sentido, ahorita el partido está más sólido que nunca, partimos de una plataforma extraordinaria y en una condición que a mí, yo tengo 30 años militando dentro del partido y nunca me había tocado ver esta condición, pero hay que aprovecharla no para abusar o para cometer lo mismo para del pasado. cometer errores, hay que aprovecharla para realmente poder hacer un ejercicio real y darle una sacudida a las condiciones, sobre todo de todos los problemas de rezago social que tenemos, ¿no? Javier, bueno, a otro Javier, yo nomás le mando a través de estos micrófonos a Javier Pizarro un abrazo. El pasado mañana cumple 60 años, ya le conseguimos la credencial del INSEN, ya la tiene, pero el día de ayer se celebró con un pequeño grupo de amigos y parientes. A él le mandamos un abrazo, es nuestro colaborador de todos los lunes, Javier Pizarro. Y una felicitación también para Javier Pizarro. Y un abrazo adelantado para ti, Javier Garfio, que el domingo también cumples años. También. El próximo domingo 28 cumplo años, así es. Pero a ti no te toca credencial del INSEN todavía, ¿verdad? Todavía no, ni... falta buen rato. Todavía falta un ratito. Pero el tiempo pasa muy rápido, al rato lo alcanzo, ¿eh? Sí. Al rato alcanzo a mi tocayo. Y a propósito del pasado, Francisco Suárez Dávila sustituye a Pancho Barrio en la Embajada de Canadá. A propósito de aquellos tiempos. Bueno, Javier, pues, muchas gracias por mi parte. no, al contrario, muchas gracias. Muy amables, Geo, muy amable, Javier. Gracias por acompañarnos, sobre todo con la agenda que traemos, ¿no? Gracias por estar aquí en esta redacción. Nos vamos. A usted también gracias por acompañarnos una vez más aquí en Acerto Radio.